Esta mañana comenzamos este espacio informativo hablando de los últimos descalabros de Adán Augusto López, que no solo tienen que ver con el retiro de la coordinación de la bancada morenista en el Senado de la República, sino también con el estate quieto que le ha lanzado un alcalde. Un alcalde le ha venido a decir: oiga, usted no se meta en los temas de elecciones, que todavía no es tiempo ni de poner candidatos y usted ni vive aquí, entonces no tiene por qué estar opinando. Pero no solo eso, también pues los constantes señalamientos que han llovido en contra de Adán Augusto López por sus presuntos nexos y vínculos con actividades delictivas. Esta misma semana lo negó. La presidenta de México dijo que no había investigaciones en la función pública o con respecto a la función pública que lleva a cabo Adán Augusto López, pero lo que sabemos es que tanto el PRI como el PAN ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Adán Augusto López. ¿Qué tiene que pasar con esas denuncias presentadas? De eso platicamos con el licenciado Jorge Chezal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, a ver, decía la presidenta, no hay investigaciones, al menos en lo que corresponde a la función pública, en contra de Adán Augusto López, pero ¿tendría que haber investigaciones ante la Fiscalía General de la República? A ver, la presidenta tiene toda la razón. No debe de haber investigaciones en la Secretaría de la Función Pública en contra de Adán Augusto, porque Adán Augusto es senador de la República, sí, y por lo tanto no cae dentro de la competencia de la Secretaría de la Función Pública. Entonces ahí, pues sí, efectivamente la presidenta tiene toda la razón. Ahora, la presidenta no debería o no tiene por qué saber si hay denuncias ante la Fiscalía General de la República, porque entendemos que la Fiscalía General de la República es completamente autónoma y que Ernestina Godoy de ninguna manera quebrantará esa imparcialidad que debe de tener y esa independencia. Ahora, eso es lo que dice la Constitución. Pensando en la realidad, bueno, sabemos que Ernestina Godoy ha sido experta en cubrir las espaldas de todos aquellos en los cuales Claudia Sheinbaum ha tenido especial interés cuando han compartido el ejercicio del cargo público. ¿Existen las denuncias? Probablemente sí. ¿Existen responsabilidades penales? Bueno, pues habría que ver cómo avanza la investigación. Ahora, con lo que se ha mencionado, con todos los hechos a los que presuntamente se ha vinculado a Adán Augusto, pero además se lo presumía en esta misma semana, licenciado, él mismo decía, pues la prosperidad de sus negocios no son elementos suficientes como para motivar una investigación cuando, insisto, no es nada más que la Fiscalía se ponga a trabajar, sino también el hecho de que ya hay denuncias presentadas en contra de Adán Augusto. Lo que pasa es que no necesariamente se tienen que hacer públicas, Erika. O sea, es decir, puede haber las denuncias, pero no necesariamente se tiene que saber o tienen que ser públicas. Posiblemente donde tenga a lo mejor algunas investigaciones abiertas sea en los Estados Unidos, por vinculación con operaciones no muy claras. Lo que pasa es que, a ver, si Adán Augusto como notario público hizo negocios, pues le correspondería a la Fiscalía del Estado de Tabasco determinar si ahí se enriqueció indebidamente, lo cual nunca va a suceder. Y luego, si tenía vínculos con Hernán Bermúdez y la Barredora, etcétera, pues le corresponde a Ernestina Godoy, lo cual pues tampoco nunca va a suceder. Digo que Ernestina Godoy tiene la habilidad de poder encubrir siempre a la gente que le interesa al régimen, pero por supuesto que tampoco tienen que hacerse públicas. Es decir, eventualmente en algún país que no sea México, probablemente ya estaría separado del cargo, probablemente ya lo estarían incluso a lo mejor imputando. En México no. Ahora, si él presume la prosperidad de sus negocios, pues a lo mejor lo está haciendo también pues para querer impresionar. Ahora que ya no es coordinación de la bancada, pero destapó a Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua, pues a lo mejor es que está tratando de recuperar el terreno amoroso perdido. Porque además ya la veíamos muy contenta felicitando a Ignacio Mier, ¿no? Muy rápido dando este reconocimiento. Me quiero detener en un aspecto fundamental que has mencionado, licenciado, la presión por parte de Estados Unidos. En cuanto se anunció la salida de Adán Augusto López en la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado de la República, de inmediato corrieron las tintas en las columnas y en los análisis en los medios de comunicación que apuntaban a que esto obedecía a una presión por parte de Estados Unidos. E incluso el día de ayer se publicaba una columna muy interesante en donde se lamentaba que el motivante de estos cambios de
dentro del Movimiento de Regeneración Nacional no se hicieran por razones de una investigación en México, sino dando por hecho que esto obedecía a una investigación en Estados Unidos. Pero me quiero detener en la columna que publicó Raimundo Riva Palacios en El Financiero, en donde él incluso habla de dos personajes centrales de Morena que están en el ojo de Estados Unidos, y se refiere a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien afirma que incluso pues estaría ya su nombre puesto en la mesa entre México y Estados Unidos, de exigencia pues de Estados Unidos a México de que le entregue. Y el otro nombre es Adán Augusto López. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero que hablemos de eso. ¿Qué tantos elementos puede tener Estados Unidos? ¿Qué podría hacer? Porque algo que destaca Raimundo Riva Palacios es que la diferencia entre la gobernadora y Adán Augusto es que tal vez la gobernadora podría negociarse, pero que en el tema de Adán Augusto, por supuesto que él no va a decir, dejo mi fuero. Una cosa es que deje la coordinación parlamentaria y otra que deje el fuero. ¿Y qué tanto lo van a descobijar en Morena? Voy a la pausa rapidísimo y regreso contigo, ¿te parece? Sí, cómo no. Estoy conversando con el licenciado Jorge Chizal, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chizal del caso de Adán Augusto López. Este cambio sí en la coordinación de Morena en el Senado de la República, pero eso como síntoma de una enfermedad. ¿De qué está pasando con la figura de Adán Augusto López y qué está representando para el Movimiento de Regeneración Nacional? Licenciado, y antes de la pausa platicábamos, pues en México no tienen por qué decirnos si hay investigación o no en la Fiscalía, en la función pública, como lo decía la presidenta, pues ahí no, porque no es funcionario, es un representante popular, y esta es la diferencia de por qué no tendría un proceso abierto ahí. Pero que hay de Estados Unidos, porque un montón de columnas en México y en Estados Unidos han estado ventilando en estos días, a raíz de la salida de la coordinación parlamentaria en el Senado de Adán Augusto López, han estado mencionando que hay investigaciones de los bienes en Estados Unidos del senador, de su esposa, de sus familiares, de sus socios, que de acuerdo a información del gobierno de Estados Unidos, porque esa es la fuente que se cita en todas estas columnas, están incluso pues bajo investigación a Adán Augusto López, pero también la cantidad de activos que tiene y que estos podrían incluso estar en posibilidad de ser congelados. A ver, más allá de lo que podemos saber o no, y de si son especulaciones o de si es verdad, que como tú lo decías, no tendríamos por qué saberlo, yo te lo pregunto, ¿qué representa para México el hecho de que un personaje que es senador de la República Mexicana, tan cercano a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, a quien pues se ha sostenido allí en un cargo importante en este país, pudiera estar siendo investigado por Estados Unidos y no en México? Mira, a ver, llama mucho la atención que en general los altos personajes de Morena les gusta viajar. Pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que Adán Augusto fue a Estados Unidos. De la misma manera que Fernández Noroña o de la misma manera que Manuel Bartlett en su momento. Por alguna razón, un país que es muy popular para ser visitado normalmente no es visitado por los altos personajes de Morena. Me parece que, sin que podamos afirmar que eso signifique algo, pues parece raro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con alguien como Adán Augusto? Adán Augusto efectivamente es muy cercano a López Obrador. López Obrador permitió el crecimiento de la delincuencia organizada de una manera tal que además se infiltró en altas esferas de gobierno y controlaron procesos electorales a nivel de municipios. Y esto está perfectamente documentado y probado. Llama mucho la atención que Adán Augusto diga que él va a ir a encargarse de todo esto que tiene que ver con las elecciones en el territorio. Ha tenido una... Licenciado, perdóname que te interrumpa, se está cortando la comunicación, la vamos a recuperar porque sí es importante lo que nos decías. Efectivamente, Adán Augusto López ha sido pues una figura que se ha vendido como estratégica para Morena en el trabajo de campo, y ahora ha dicho que justamente su salida de la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado de la República va en el sentido de que se va a trabajo territorial. Nos hablabas al respecto, licenciado. Sí, entonces, para iniciar una investigación hay que recordar que no tienes que tener pruebas contundentes, bastan indicios. Entonces, me parece que dentro de la narrativa de personajes de Morena, como es el caso de Adán Augusto, puede haber elementos suficientes que muestren por lo menos indicios. Hay que recordar que en el sistema judicial norteamericano, al igual que en el mexicano, hay hechos que se deben investigar. Si esos hechos eventualmente pueden llegar a constituir un delito, no necesariamente que lo constituyan. Y entonces, cuando estos hechos de pronto empiezan a aparecer un patrón, es decir,
hay una persona que, como Adán Augusto, que se ha dedicado a incumplir los cargos públicos, dicho por él mismo, porque él dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que él nunca ha terminado ninguno de los encargos que le dan, Sí. así lo dijo. Si es un político que no se ha dedicado a trabajar de tiempo completo, que no se ha dedicado a acabar los cargos públicos que le encomiendan, que no tiene una forma de acreditar ingresos, gasta demasiado, y dentro de esta vena sentimental que tiene, es un romántico incorregible, hasta jirafas regalo, en fin, ese tipo de cosas son elementos que cualquier fiscalía puede tomar para iniciar indagaciones en torno a su patrimonio. En ese sentido, si hay bienes en Estados Unidos que no se encuentra la explicación, tienes un gobernador que resulta de que, contrario a lo que se decía el señor López Obrador, no se enteró de que su secretario de Seguridad Pública estaba ligado al crimen organizado. Hombre, son elementos que a cualquier fiscal en los Estados Unidos y más a la Fiscalía del Sur de Manhattan le pudieran parecer interesantes para abrir una investigación. Ahora, ¿el fuero lo protege? Es decir, si la investigación viene de Estados Unidos, el fuero que se mantiene a Dan Augusto porque deja la coordinación pero no deja el Senado, ¿el fuero lo protege? Hombre, yo creo que había que preguntarle a don Nicolás Maduro qué puede suceder en esos casos. Claro, claro, eso queda más que evidente. Ahora, dime una cosa, licenciado, es que es un tema delicado. Si Estados Unidos va por Adán Augusto López y realmente hay una investigación en su contra, como se ventila en varios medios de comunicación, insisto, no solo en México, sino en Estados Unidos, ¿para quién es el golpe? ¿Para el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Para la actual presidenta por haberlo mantenido como un personaje importante en Morena? ¿O para nuestro país? Porque al final de cuentas es un senador de la República Mexicana, independientemente del partido al que represente o del que forme parte. Mira, es un golpe para usted. O sea, evidentemente es un golpe para México, porque cómo es posible que tengamos un senador, sí sabemos que es posible, pero ese sería el discurso, cómo es posible que tengamos un senador que llega a esa situación. Por el otro lado, por supuesto, por la cercanía con López Obrador, sería un golpe para él, y para Claudia Sheinbaum por mantenerlo y defenderlo. Pero lo que me parece es que si tarde que temprano, lo dócil que se ha mostrado la presidenta con el señor Trump respecto de todo lo que se le pide que se haga en México, y ella rápido lo obedece, y se entregara la posibilidad de que Adán Augusto fuera enjuiciado en los Estados Unidos, yo más bien preguntaría por qué Adán Augusto o de quién Adán Augusto es la moneda de cambio. Es decir, si acepta entregar o si acepta eventualmente la presidenta Sheinbaum que Adán Augusto sufra las consecuencias de una investigación en Estados Unidos, es porque muy probablemente lo está intercambiando para que a lo mejor no toquen a alguien más. Esto está durísimo. Me he quedado pensando en esto último que has dicho. ¿Por quién estarían dispuestos a sacrificar a Adán Augusto López? Así es, digo, porque esa es una de las altas capas. Bueno, ¿por quién estarían dispuestos a sacrificarlos? Oye, licenciado, finalmente, y ya cerrando con el tema de Adán Augusto López, que solo tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede. Como ya lo decía, Estados Unidos ha demostrado que si va por ellos, como fue el caso de Nicolás Maduro. Pero antes de despedirte, te tengo que preguntar tu opinión acerca pues, de esta noticia de último momento en donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, da a conocer pues, que ha sido detenido el presidente municipal de Tequila, Jalisco, y 3 servidores públicos más de su municipio, entre ellos el encargado de la seguridad. ¿Qué nos está develando esto de lo que está pasando en nuestro país? Que García Harfuch ha perdido el toque porque se tardó mucho. Ellos los deberían de haber detenido desde hace mucho tiempo. A ver, el gran problema que existe en México es que justamente son en forma ascendente como ha logrado infiltrarse el crimen organizado. Es decir, presidencias municipales, gobiernos estatales, federación. Pero en ese orden, el crimen organizado se ha infiltrado primero en los municipios. Y en lugares como estos hay que tener presente que esa zona, toda esa zona de Jalisco, tiene una presencia muy importante, por lo menos de 2 grupos delincuenciales. Y el hecho de que hayan procedido a la detención del presidente municipal pudiera ser, y espero que así sea, apenas el inicio de una serie de detenciones, porque sí existe en toda esa región una alta participación del crimen organizado en los controles municipales.
Licenciado Jorge Chezal, como siempre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y analizar estos temas. Al contrario, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. El licenciado Jorge Chezal, bueno, pues ahí está.